A mediados del siglo XVII, cuando la paz de Westfalia puso fin a la Guerra de los 30 años, se edificó una arquitectura geopolítica europea y luego mundial que, con reformulaciones, consiguió mantenerse hasta principios del siglo XX. Sin embargo, desde entonces comenzó a debilitarse, y aunque sobrevive enfrenta presiones políticas y económicas que anticipan más cambios en el futuro. Esa arquitectura geopolítica constituyó un sistema internacional basado en el Estado-nación y asociado con elementos económicos de manera geopolítica y geoeconomía. Forman la unidad de análisis para interpretar lo sucedido en el proceso globalizador desde el siglo XVII hasta el XXI y sus consecuencias actuales. Actualmente existen nuevas causas de conflictos entre estados, como el ingreso de la Unión Europea o a la Unión Euroasiática en la guerra de Ucrania, pero la igualdad y soberanía entre naciones siguen determinadas por relaciones de poder. Los procesos geoeconómicos fueron los que tuvieron mayor impacto sobre la estructura del sistema internacional, como la primera y segunda revolución industrial de los siglos XVIII y XIX, productos de nuevas tecnologías y nuevas ideas económicas, y del desarrollo de organizaciones multilaterales, al final de la Segunda Guerra Mundial del siglo XX. Guerra Fría. Este enfrentamiento bipolar tuvo lugar hasta la disolución del bloque soviético, cuando se vivió una época de grandes cambios en el campo de las relaciones internacionales. En el campo de las relaciones internacionales se produjo el traspaso de un mundo multipolar a un mundo bipolar, el cual se caracterizó por la permanente amenaza de los dos polos de poder que constituían este nuevo orden mundial. Este periodo se divide en 4 etapas centradas en el análisis de las relaciones Estados Unidos-URSS. Estas etapas son: Fase 1. Primera Guerra Fría. Durante esta etapa ni el este ni el oeste pudieron predominar uno sobre el otro, de modo que su desenlace quedó inconcluso debido a la paridad de fuerzas en ambos lados. Fase 2. Antagonismo oscilatorio. Este periodo sitúa en la Primera Guerra Fría, caracterizada por una confrontación estática y el periodo de distensión, esencialmente de negociación. Fase 3. Distensión. Durante la misma, las tensiones no revisten mayor importancia y pueden observarse un aflojamiento de la puja este-oeste. Esta se reflejó en una marcada reducción de la carrera armamentista, en una tendencia a la tolerancia del otro, segundo orden social. Fase 4. Segunda Guerra Fría. Esta etapa estuvo asignada nuevamente por una fuerte tendencia ideológica que giraba en torno de considerar al enemigo como una amenaza para toda la humanidad. Una clara diferencia entre la Primera y la Segunda Guerra Fría radica en que esta última careció completamente de todo tipo de negociación y no hubo discusión acerca del control de armamentos. A su vez, no se puede dejar de resaltar que Estados Unidos, específicamente en la etapa de la Segunda Guerra Fría, redujo su política exterior y la de sus aliados a la confrontación más de tipo pragmático y no tanto ideológico contra la URSS. La amenaza ya no era el comunismo en sí, sino la Unión Soviética como tal. Sin embargo, uno de los contrastes más notorios entre las dos guerras frías lo constituyó la nueva perspectiva de Europa tomada en el escenario mundial. Ahora el tercer mundo se perfilaba en un nuevo lugar en disputa. Orden mundial. Con el fin de la Guerra Fría, la gobernanza global emergió como una posibilidad de ordenar y manejar los asuntos globales de forma multilateral, tanto en la esfera económica, en particular con la Organización Mundial del Comercio, como una instancia referencial, pero también en las instituciones de Bretton Woods, como en la esfera de la seguridad con la Organización del Tratado del Atlántico Norte y en la esfera política internacional con la Organización de Naciones Unidas, y su promoción del multilateralismo universal y complejo. En este sentido, la gobernanza global remitió a un concepto de gobernanza sin gobierno, como un estado intermedio entre la gestión de los problemas globales a través de la tradición política interestatal y el intento de operacionalizar un gobierno mundial. Sin embargo, la agencia de este intento de gobernanza global giró en torno a los valores promovidos por Occidente, la creación y la consolidación de instituciones y normas internacionales, la promoción de los derechos humanos y de la democracia,
y de la liberación económica, en el marco de una concepción predominantemente westphaliana de un sistema internacional basado en la interrelación entre estados, pero con la participación eventual de otros actores no estatales. Las instituciones tradicionalmente establecidas y dominadas por Occidente entraron en competencia con los nuevos centros de poder, sin que estos, sin embargo, se desprendiesen o buscaran derrocar el orden existente. Más bien, lo que tendió a emerger fue un orden con proyectos multilaterales en competencia, con objetivos diferentes y liderazgos estatales distintivos que generaron nuevas formas de competencia geoeconómica, en un marco en el orden liberal internacional entraba en crisis. América Latina en el nuevo orden mundial. América Latina, más allá de una cantidad de instituciones de carácter regional o subregional, no ha funcionado en el pasado con posiciones comunes frente a los Estados Unidos, la Unión Europea e inclusive, fenómeno mucho más notable en los últimos tiempos, ante la creciente influencia china en determinados países de la región. Las dificultades para la toma de decisiones no han sido exclusivamente para con el plano extrarregional, sino que mucho más visible por su frecuencia ha sido la imposibilidad de resolver internamente problemas comunes, vitales para el desarrollo de los países como son las obras de infraestructura que interconectan los países de la región y que garanticen la provisión de energía. La reconfiguración del escenario internacional y las dificultades que experimentan las iniciativas de integración regional hacen patente la necesidad de que América Latina refuerce su vinculación con Asia y especialmente con China. No obstante, es vital que en este acercamiento se priorice el pragmatismo, la corresponsabilidad y la noción de igualdad. Los latinoamericanos no tienen capacidad real de regenerar propuestas individuales. Por ello, tienen que actuar en conjunto y sin excesivas expectativas, con el objetivo de dar un salto cualitativo en la vinculación, que no solo les permita desarrollar una vinculación comercial más favorable, sino alcanzar una efectiva asociación estratégica que aborde distintas áreas de cooperación. Implicaciones del proceso de globalización. Una nueva realidad también se hizo presente al inicio del siglo XXI. Los hechos ocurridos durante la década cero rompieron el molde original del orden o desorden de la posguerra fría y modificaron los códigos que rigen las relaciones internacionales con la imposición unilateral de una política de guerra preventiva por parte del gobierno de George Bush, la cual puso en práctica con la invasión a Irak y lo que vino a ser la Segunda Guerra del Golfo. Ese rompimiento fue asimismo producto de acontecimientos de otra índole, que también cimbraron al mundo. La crisis económica global que estalló en Estados Unidos en el 2008, el ascenso de nuevas potencias en Asia y el consecuente desplazamiento de poder y riqueza de Occidente a Oriente en marcha actualmente. Los shocks de las décadas cero dieron lugar a la conformación de una variante del orden de la posguerra fría, que en contraste con se caracteriza por la maduración de la estructura multipolar que se empezó a gestar en los años 90, por la configuración de un esquema de gobernanza más multilateral en lo económico pero más unilateral en lo geopolítico, y una diversidad más amplia de actores, entre los que destacan versiones más maduras de los antiguos imperios y las formaciones regionales que empezaron a surgir a finales del siglo XX. Resulta cada vez más imperativa la construcción de un esquema efectivo de gobernanza global, del que hasta ahora se ha carecido, de modo que la comunidad mundial pueda normarse y regularse eficientemente. Solo así se podrá revertir y eventualmente reducir la fragilidad e inestabilidad que han caracterizado al orden mundial desde el fin de la Guerra Fría, dado el creciente número de actores que se han sumado a la arena global. Nacionalismos emergentes. El nacionalismo, un medio para comunicar poder. El poder se ejerce de 4 maneras distintas. La primera y más común es el recurso de la fuerza para someter a los demás. La segunda se refiere a un acuerdo plasmado en un código de conducta. La tercera emplea mensajes para comunicarse, como por ejemplo, imágenes simbólicas en la propaganda política.
Y en cuarto lugar está la relación que se establece entre el que manda y el que obedece, basada en la promesa de una recompensa. Los nacionalismos actuales son fenómenos de una mayor complejidad, tanto con la que caracteriza los medios de los que dispone la sociedad actualmente para comunicarse. El efecto de poder puede ser la adhesión voluntaria, la obediencia ciega, el sometimiento forzado o un poco de cada uno. Han surgido movimientos más radicales de corte fundamentalista que no debemos confundir con el nacionalismo, a pesar de moverse en las mismas coordenadas de pensamiento. No son lo mismo mientras el nacionalismo, al que podemos llamar occidental, busca caminos generalmente democráticos para sus reivindicaciones, como el plebiscito, las asambleas o los pactos a futuro. Los movimientos fundamentalistas tienden a hacerlo por medios violentos como la guerrilla, la guerra abierta o el terrorismo. La causa de esta aparición de nacionalismo sin fundamentalismo se considera como causa de muchos de esos movimientos de reivindicación de lo nacional frente a los universalismos culturales, políticos y económicos, la crisis de la economía global de corte neoliberal. Actualmente existe una tendencia de los nacionalismos y los fundamentalismos a cruzarse en el camino que en no pocos casos llegan a converger en intereses e incluso en ideales. El más extremo de ellos es el islamismo y de manera particular una de las expresiones contemporáneas, el Estado Islámico de Irak y Siria, ISIS por sus siglas en inglés. El fundamentalismo coincide con la ideología nacionalista especialmente en un punto, la reivindicación de la identidad, así como su defensa a las invasiones de organizaciones a las que ven como una amenaza. La reacción del nacionalismo ante esa amenaza externa no es necesariamente violenta. En cambio, el fundamentalismo responde con una exclusión radical que habitualmente recurre a la violencia. Los nacionalismos no sitúan una dimensión diferente, no buscan reducir al ser humano a una de las funciones naturales, como razonar, sino que mueven la voluntad por vías diversas al raciocinio, las emociones políticas. No deben dar motivo para tomar intricados caminos de la manipulación de sentimientos, la simulación o el chantaje basado en falsas promesas de repúblicas utópicas. Globalización frente a nacionalismo. El 9 de noviembre de 1989 vimos imágenes que nos parecían inverosímiles y que sin saberlo eran el inicio de una de las más profundas transformaciones de la historia de la humanidad. En esa misma época volvió a salir a la superficie del terreno de la discusión pública un tema que había sido discutido algunas décadas atrás, el de la posible muerte de las ideologías, que supuestamente abriría el paso a una etapa de racionalidad y mayor entendimiento por medio del diálogo entre personas y los pueblos, y no de imposiciones y dogmatismos. La ideología era entendida como un sistema de ideas convertido en un cuerpo de creencias cerradas, gracias a la propaganda política. Fue así que a partir de la década de los 90, los nacionalismos fueron picados ante el dominio de lo global y supranacional, no solo en el terreno de la economía, sino también en el de la cultura, donde la moda y los usos de los países capitalistas y los productores a gran escala se colocaron en el umbral de los estados. Las señales alentadoras sugieren que hemos dejado atrás la peor crisis financiera del periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial. A nivel mundial, las personas están disfrutando de las más altas condiciones de vida en la historia de la humanidad. Sin embargo, la aceleración e interconexión en todos los ámbitos de la actividad humana están llevando a sus límites las capacidades de absorción de las instituciones, las comunidades y los individuos. Esto pone en riesgo el desarrollo humano futuro, además de hacer frente a una infinidad de problemas locales discretos a nivel mundial. La humanidad enfrenta un número creciente de desafíos sistémicos que incluyen fracturas y fracasos que afectan a los sistemas ambientales, económicos, tecnológicos e institucionales de los que depende nuestro futuro. Esta generación cuenta con recursos tecnológicos, científicos y financieros sin precedentes que debemos utilizar para trazar un rumbo hacia un futuro más sostenible, equitativo e inclusivo.
y sin embargo, esta es quizás la primera generación que lleva al mundo al borde de un colapso de los sistemas. Existen numerosas señales de progreso y muchas razones para tener esperanzas, pero todavía nos falta el impulso y la profundidad necesaria de la colaboración para lograr el cambio en la escala requerida. Al proporcionar una plataforma mundial para la colaboración pública y privada, el Foro Económico Mundial busca avanzar en este objetivo mediante el trabajo con gobiernos, campañas y organizaciones de la sociedad civil para identificar nuevas formas de abordar los riesgos sistémicos que nos afectan a todos. Los principales indicadores económicos sugieren que finalmente el mundo está volviendo a la normalidad después de la crisis mundial que estalló hace 10 años. Pero este panorama optimista oculta preocupaciones subyacentes continuas. La economía mundial enfrenta una combinación de vulnerabilidades de larga data y amenazas más recientes que han surgido o evolucionado en los años posteriores a la crisis. Los riesgos conocidos incluyen precios de activos potencialmente insostenibles, con el mundo que ya lleva 8 años en un periodo alcista, un endeudamiento elevado, particularmente en China, y continuas tensiones en el sistema financiero mundial. Entre los desafíos más recientes se encuentran una potencia política limitada en caso de una nueva crisis, interrupciones causadas por la intensificación de los patrones de automatización y digitalización, y la acumulación de presiones mercantilistas y proteccionistas en un contexto político nacionalista y populista en ascenso.